Bienvenidos al estudio, El amor de Dios y su justicia. Presentamos la lección 11. ¿Qué más pude hacer? Dale like, suscríbete al canal y comparte la lección. Hace algunos años fue publicado en la revista Gaer un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron los soldados del rey se los llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy, muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz, y ver en él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. La lección de esta semana enfatiza tres tópicos importantes. 1. Debemos reconocer que Dios es justo. 2. Debemos reconocer las intenciones amorosas de Dios. Y 3. Debemos proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios. El vencedor del conflicto. La victoria de Jesús. Satanás mantiene sus afirmaciones de que el carácter de Dios es el de un tirano. Pero, ¿cuál es el carácter de Satanás? Es un engañador, Apocalipsis 12:9, es un homicida, Juan 8:44, es un acusador, Apocalipsis 12:10, Zacarías 3:1-2, es un usurpador, Primera de Juan 5:19. Por sus mentiras, le quitó a Adán su dominio sobre la tierra, convirtiéndose en el príncipe de este mundo, Juan 14:30. Pero Jesús vino a quitarle su dominio, Primera de Juan 3:8. Lee Juan 18:37. ¿Qué nos dice este texto acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Con su vida, Jesús dio testimonio de la verdad, Juan 18:37. Con su muerte obtuvo la victoria sobre el diablo, y demostró el amor y la justicia de Dios, Romanos 3:25-26, 5:8. Finalmente, destruirá a Satanás, a la muerte, y al mal, Apocalipsis 20:10 y 14. Gracias a la victoria de Jesús, nuestra victoria está también asegurada, Apocalipsis 12:11. En última instancia e independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor, y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Sabemos qué bando resultará victorioso en el gran conflicto. ¿Cómo determinan nuestras decisiones cotidianas el bando en que estamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar del lado vencedor incluso ahora? El significado de la cruz. El que es justo y justifica. La obra de Cristo deshace en todo momento la del diablo. Según Primera de Juan 3:8, Jesús vino para destruir las obras del diablo, y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Hebreos 2:14. Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego, Satanás y su reino serán destruidos. Lee Romanos 3:23-26 y 5:8. ¿Qué revelan estos pasajes acerca de la forma en que Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo? Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo destaca que Dios no solo es justo, sino que también tiene la intención de demostrar o probar que es justo en su trato con sus criaturas. Colosenses 2:13-15 nos muestra claramente la obra de Jesús en la cruz, os dio vida, perdonándoos todos los pecados. ¿En base a qué nos perdonó? Pagando el precio de nuestro pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y clavándola en la cruz. Al mismo tiempo, exhibió públicamente a Satanás y a sus ángeles, triunfando sobre ellos en la cruz. En el mismo momento en el que Satanás pensó que infringía una herida mortal a Jesús, en el talón, Génesis 3:15, puso en evidencia ante el universo su verdadero carácter. Los ángeles comprendieron horrorizados el verdadero significado y el coste del pecado. Satanás fue desacreditado ante el universo, y el carácter de Dios vindicado.
Dios no necesitó recurrir a estratagemas engañosas, ni a la fuerza. Siempre ha obrado con amor y con justicia para obtener la victoria. Salmo 145:17. ¿Qué más pude hacer? El cántico de mi amado. Esperaba dulzura y recibí amargura. Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Sin embargo, algunos podrían preguntarse, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Como hemos visto, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor. Dios nos dotó de libre albedrío para que pudiésemos amarle y disfrutar de su amor. Pero, ¿qué hemos hecho con nuestra libertad? Lee Isaías 5:1-4. ¿Quién habla en estos versículos? ¿De quién habla Isaías? ¿A quiénes representan la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Cuál es el resultado? Isaías 5:1-7 nos muestra las expectativas de Dios, sus esfuerzos por atraernos, y la amarga respuesta que ha recibido. Una pregunta destaca en esta parábola: ¿qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. Dios ha hecho todo lo posible, excepto una cosa: obligarnos a aceptarle. Tal vez pensamos que el amor de Dios es tan grande, que en algún momento nos obligará a amarlo. Pero lamento decirte, que eso no pasará. La viña debería haber producido buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres, que otras traducciones denominan sin valor. De hecho, la expresión hebrea así traducida significa literalmente fruto apestoso. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. En Isaías 5:3, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Y en Isaías 5:4, Él plantea la pregunta más importante: ¿qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más pudo hacer? Cuán asombroso es que incluso pida a otros que evalúen lo que hizo. Cada día hay personas que van más allá del alcance de la misericordia de Dios. Personas que fueron libradas tantas veces de situaciones, y que Dios usó todos los medios, pero llegaron a un punto, en el que Dios ya no podía hacer nada más. No porque no pudiera, sino porque lo único que le faltó fue obligar a esa persona. Algo que Dios no puede hacer, porque su carácter de amor y el libre albedrío que nos ha dado, no se lo permiten. Entregué amor y recibí odio. En la parábola de Mateo 21 acerca del dueño de la viña, Jesús retoma el relato donde lo dejó Isaías 5, y arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Oíd otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Esta parábola muestra que Dios ha hecho todo lo que podía hacer por este mundo. Los labradores no solo se negaron a darle al dueño lo que por derecho era suyo, sino que maltrataron e incluso mataron a sus mensajeros, los profetas. Mateo 21:34-35. Tras un segundo intento infructuoso, el dueño envía a su propio hijo, a Jesucristo, e igual lo mataron. Mateo 21:36-37. Repetidamente Dios ha clamado suplicándonos que nos volvamos a Él. Ezequiel 33:11. Ha entregado su don más valioso, su propio hijo. Juan 3:16. ¿Qué más pudo hacer? La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, ¿no la habría elegido? Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. Cuando miramos a la cruz, podemos, en efecto, ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor, que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. Mira la cruz en este momento: ¿quién sufre más a causa del mal? Dios mismo. No solo en la cruz, sino cada vez que nosotros sufrimos, Él sufre. ¿Qué más queremos que Él haga por nosotros? La vindicación del carácter de Dios. Juzgando a Dios. Dios ha decidido hacer de su juicio un proceso transparente.
Por eso, de algún modo, Él mismo se somete al juicio de sus criaturas. Desea que todos confíen en su criterio. Para que el mal sea erradicado y no vuelva a levantarse, todos deben confiar en el carácter perfecto del juez. Nahum 1:9. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué? No puedes tener una relación de amor profundo con alguien cuyo carácter detestas o en quien no confías. Si alguien dijera a tu cónyuge o a tu futuro cónyuge horribles mentiras acerca de tu carácter, harías lo que fuera necesario para contrarrestar tales afirmaciones, pues si son creídas pondrán fin a tu relación de amor. En última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz, y a través de todo el plan de redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles, 1 Corintios 6:2-3, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros, y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo, y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Tal vez, ¿por qué dejó morir al esposo en el momento más importante de su vida? ¿Por qué permitió que el cáncer llegara cuando los hijos aún estaban pequeños? Todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. Antes de que todo termine, esas preguntas serán contestadas, ver 1 Corintios 4:5. Finalmente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, Filipenses 2:10 y 11. El carácter de Dios ha sido vindicado. Amén.